buenos días. Agradezco su presencia a esta sesión extraordinaria número 5, convocada para las 11 horas del lunes 12 de octubre. Sean ustedes bienvenidos. Para dar inicio, solicito a la señora secretaria proceder con el desahogo del orden del día. Con gusto, consejero presidente. Muy buenos días, y el primer punto del orden del día es la lista de asistencia. Licenciado Juan Enrique Cato Rodríguez, presidente. Presente. Secretaria La de la Voz, licenciada Citlali Arriola, presente. Consejeros electorales, licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez. Presente. Licenciada Laura Fabiola Bringa Sánchez. Presente. Licenciado Francisco Javier González Pérez. Presente. Doctora Esmeralda Valles López. Presente. Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones. Licenciado Manuel Montoya del Campo. Representantes del Poder Legislativo. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputado licenciado Rosauro Mesa Cifuentes. Presente. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputado contador José Alfredo Martínez Núñez. Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Diputado licenciado Agustín Bernardo Bonilla Saucedo. Consejero presidente, le informo que el diputado Bonilla le envió oficio para justificar la inasistencia de la sesión. Grupo Parlamentario del Partido Duranguense. Diputado Felipe Meraz Silva. Representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Presente. Licenciado Gerardo Galaviz Martínez. Presente. Partido Revolucionario Institucional. Roberto Cisneros Rosas. Presente. Partido de la Revolución Democrática. Licenciado Denis Galindo Bustamante. Presente. Partido Verde Ecologista de México. Licenciado Francisco Solórzano Valles. Presente. Partido Movimiento Ciudadano. Licenciado Antonio Rodríguez Sosa. Presente. Partido Duranguense. Licenciado Jesús Aguilar Flores. Presente. Partido Nueva Alianza. Profesor Manuel Navarrete Falcón. Presente. Morena. Carlos Francisco Medina Alemán. Partido Encuentro Social. Ciudadano Enoc Zulú Arias. Presente. Perdón. Consejero presidente, existe quórum legal para sesionar. En virtud de que la secretaria del Consejo me informa que hay quórum legal para sesionar, declaro instalada esta sesión extraordinaria número 5 y válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen. Le solicito a la Secretaría a favor de continuar con el orden del día. Consejero presidente, hay una persona que se incluye a los trabajos de este consejo, por lo cual hay que tomar protesta de ley. Le solicito al licenciado Francisco Solórzano Valles pasar al frente de esta bendita protesta de ley. Licenciado Francisco Solórzano Valles, representante suplente del Partido Verde Ecologista de México, protesta guardar y hacer guardar la Constitución General de la República, la particular del Estado, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que le han conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado. Si así no lo hiciere, que la Nación y el Estado se lo demanden. Muchas gracias. Le pido a la secretaria continuar con el orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4, que es el relativo a la aprobación en su caso del acta de la sesión especial de instalación de fecha miércoles 7 de octubre de 2015. El documento de referencia fue turnado con oportunidad, por lo que si hay algún comentario al respecto, es el momento de manifestarlo. Señor representante del Movimiento Ciudadano. Gracias, señor presidente. En atención a que el artículo 17 de su segundo párrafo establece que el Consejo Estatal podrá decidir sin debate y a petición de alguno de sus integrantes darle lectura en forma completa o parcial para mejor ilustrar sus argumentaciones, es por lo cual pido se dé lectura íntegra al acta que a bien tiene señalar el presidente. Es cuanto. Muchas gracias, señor representante.
¿Alguien más que quiera hacer algún comentario al respecto? Bueno, si no es así, le solicito a la secretaria poner a consideración de los consejeros electorales la propuesta del señor representante del Movimiento Ciudadano. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba la propuesta hecha por el representante. Señor presidente, con todo respeto, no se tiene por qué poner a consideración. Luego le doy lectura al artículo 17. El artículo 17 dice que deberá haberse íntegra lectura sin debate. Pero se tiene que someter a votación de los integrantes del Consejo, señor. Luego que le dé lectura al artículo 17, por favor. Le da lectura, por favor, secretario. Al párrafo segundo. Artículo 17. Instalada la sesión, serán discutidos y en su caso votados los asuntos contenidos en el orden del día, salvo que con base en consideraciones fundadas el propio Consejo acuerde posponer la discusión o votación de algún asunto en particular sin que ello implique la contravención de disposiciones legales. Al aprobarse el orden del día, cuando así lo considere el Consejo Estatal, se dispensarán las lecturas de acta anterior y las de los documentos que hayan sido previamente exhibidos. Sin embargo, el Consejo Estatal podrá decidir sin debate y a petición de alguno de sus integrantes darle lectura en forma completa o parcial para mejor ilustrar sus argumentaciones. Una vez hecha la lectura de este dispositivo, le solicito a la secretaria dar lectura íntegra a esta acta, por favor. Señor presidente, una moción. Sí, señor. Yo no estaría en desacuerdo en que se lea lectura, pero sí queda claro de la lectura que se ha hecho del propio artículo que tiene que decidir el Consejo. Entonces se tiene que someter a consideración si se le da lectura o no se le da lectura. Para mí es intrascendente esa circunstancia, dado que se circuló con anticipación, pero por obviedad del tiempo, creo yo que si hubiese alguna observación por parte del representante del Partido Movimiento Ciudadano, pues quisiera una observación en lo particular. Si se ha circulado con anticipación y por obviedad del tiempo, creo yo que vale la pena omitir la lectura, pero de la lectura que se ha hecho del propio artículo establece que debe decidir el Consejo. Entonces, decida a favor o decida en contra, pero sí se tiene que someter a consideración. Sí, el señor consejero Montoya, por favor. En ese mismo sentido, señor presidente, permiso a todos los miembros de este Consejo. Efectivamente, el artículo 17 del reglamento que hace referencia al representante del Movimiento Ciudadano, en el párrafo segundo, puede ser que se interprete en el sentido que él pretende, que se dé lectura íntegra al acta de la sesión anterior, pero sin embargo tenemos que analizar el párrafo primero del artículo que se refiere el representante del Movimiento Ciudadano. Y aquí lo voy a leer íntegramente. Instalada la sesión serán discutidos en su caso y votados los asuntos contenidos en el orden del día. Ahí pues con ello, el siguiente párrafo dice, salvo que con base a consideraciones fundadas el propio Consejo acuerde proponer la discusión o votación. Entonces en este caso ahí infiere, como lo refiere el representante del Poder Legislativo, que tiene que ser necesariamente puesto a consideración del que esto es cuanto. Muchas gracias, señor consejero. En virtud de las consideraciones vertidas en esta mesa de consejo, le solicito a la secretaria someter a la aprobación, a la votación de los señores consejeros electorales la propuesta del señor representante del Movimiento Ciudadano. Perdón, primero, vamos a votar primero el orden del día. Tiene razón. Adelante, por favor, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Informo a este consejo que se integra a esta sesión el diputado Felipe Meraz Silva, del grupo parlamentario del Partido Duranguense.
A continuación, le solicitaría a la Secretaría poner a consideración de los integrantes de este Consejo la propuesta del señor representante del Movimiento Ciudadano. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba la propuesta que ha realizado el representante del Movimiento Ciudadano en el sentido de que se dé lectura íntegra al acta de la sesión especial de instalación. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 0 votos a favor, no se aprueba. En virtud de que el acta que se pretende aprobar es del conocimiento previo de todos, solicito se dispense su lectura. Por favor, secretaria, ponga en consideración mi propuesta. Señoras y señores consejeros, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de sesión especial de instalación. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, ponga en consideración la aprobación del acta de la sesión especial de instalación de fecha miércoles 7 de octubre de 2015. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba el acta de la sesión especial de instalación. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, licenciada. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 5 y es la aprobación en su caso del acuerdo número 3 por el que se aprueban la convocatoria y los lineamientos para la designación de los consejeros electorales de los consejos municipales electorales. Toda vez que el documento fue circulado junto con el citatorio, solicito se dispense su lectura íntegra y pasar únicamente a los puntos de acuerdo. Secretaria, por favor de poner a consideración la propuesta de la presidencia. El señor representante del Movimiento Ciudadano y a continuación la consejera Mirza Ramírez y en continuación el consejero Román y el consejero Montoya. Primero el representante del Movimiento Ciudadano. Señor presidente, muchas gracias por el uso. Gracias. Mire, en términos del artículo 17, parece ser que fue pues, mal interpretado. El artículo 17 tiene 2 párrafos. La propuesta va en contra de lo que usted señala que se dispense la lectura. Dice el artículo 17, párrafo primero, dice: para la sesión serán discutidos y en su caso votados los asuntos contenidos en el orden del día. Pero ya estamos en otro punto, señor. Estamos en este mismo, por eso es otro punto, es estamos por si leemos este acuerdo. Por favor, ya ese punto ya fue discutido. ¿Este acuerdo? El acuerdo que no lo vamos a aprobar. Usted está mencionando de la lectura de la sesión anterior. No, estoy solicitando este, señor. A ver, usted lo acaba de tomar en cuenta. A ver, siga con su razonamiento, por favor. Bueno, así es, si quiere consultar a la secretaria, no estoy inventándole que usted lo acaba de presentar, usted lo está presentando. Estamos leyendo, estamos en el punto 5, el 4 ya pasó. Sí. Y aquí vuelvo a reiterar lo único, nada que ha pasado. Y es referente al proyecto de acuerdo número 3, punto número 5. Usted acaba de decir que se dispense la lectura. Y en el tema, yo no estoy de acuerdo por lo siguiente, y propongo. Dice el artículo 17, instalada la sesión serán discutidos y en su caso votados los asuntos contenidos en el orden del día, salvo que con base en consideraciones fundadas el propio Consejo acuerde posponer la discusión o votación de algún asunto en particular, sin que ello implique la contribución a disposiciones legales. Aquí en el caso es cuando se regresa el asunto de nueva cuenta a través de un receso a las comisiones. Sin embargo, el párrafo segundo establece, dice: al aprobarse el orden del día, cuando así lo considere el Consejo Estatal, se dispensará la lectura del acta anterior, así como usted lo está atinadamente solicitando, y la de los documentos que hayan sido previamente exhibidos. Dice, punto y seguido: sin embargo, el Consejo Estatal podrá decidir sin debate, señor presidente, sin debate y a petición de alguno de sus integrantes, darle lectura en forma completa o parcial para mejor ilustrar sus argumentaciones. Claro, termino. Esto viene por lo siguiente, mire. Perdón, señor representante, ¿cuál será el objeto de su moción, consejera? Me permito hacerle una moción. Existe ahí un verbo que se llama podrá, por lo tanto se puede decidir o no sobre hacer lo que usted considere. Se debe de poner a consideración del Consejo, aquí lo está diciendo. Sin embargo, el Consejo Estatal podrá, no deberá, no hará, podrá decidir sin debate y a petición de alguno de sus integrantes. Decidir sin debate y a petición de alguno de sus integrantes, pero eso es una potestad que nos está otorgando el legislativo. Poder.
Es todo, Juan. Continúe, por favor, señor representante. Gracias, señor presidente. Y esto viene en relación con el propio artículo 32 del reglamento, que le reitero, es un reglamento que es totalmente legal, que no está publicado, y sin embargo lo siguen aplicando. Nadie ha puesto cuidado, ni mucho menos la doctora Valles al respecto, que dijo que nos iban a dar el reglamento de hace una semana, y pues bueno, no nos entregan nada todavía y seguimos con reglamentos obsoletos. Dice el artículo 32, cualquier miembro del Consejo Estatal podría realizar mociones al orador que esté haciendo uso de la palabra, con el objeto de hacer una pregunta o solicitar una aclaración sobre algún punto de su intervención. La petición del proponente tiene como fundamento que es el ideal, lectura al acta, para de ahí estar preguntándole qué o cuáles fueron los fundamentos del acuerdo que se pretende aprobar. Ese es el motivo por el cual se pide que se lea el presente acuerdo. Es un acuerdo pues, que tiene 10 hojas, y con los cuales hay mucho material de donde hacerle preguntas de que por qué están acordando tal sentido. Es por el motivo. Ahora bien, cuando se dice sin debate, pues es precisamente con uno de los consejeros integrantes, si no, pues qué caso tiene que existe un artículo que diga que se solicite o no se solicite la dispensa de lectura, si nos vamos a sujetar a la simple potestad de que no lo vamos a leer, o sí lo vamos a leer, nada más porque no queremos. Es cuanto. Muchas gracias, señor representante. En este sentido, le solicitaría a la consejera Mirza, por favor, tomar la palabra. Bueno, ya se abrieron las rondas. Yo tengo intervenciones respecto a algunas modificaciones que quiero plantear acerca del proyecto de acuerdo y de los lineamientos. Entonces, no sé si ya es el momento de que se abren las rondas. Todavía no. Esperamos todavía, así es. No, pues entonces. Sí, enseguida el consejero Román había solicitado la palabra, por favor, consejero. Si estas no son rondas, ¿qué son, pues? No sé, pero es con relación. Es con relación precisamente ahorita al punto que planteaba el señor representante del Movimiento Ciudadano. Vamos a anotar Yo también me anoto en esta no ronda. No, ronda. ¿La cuarta? ¿Cuál va? No es ronda, ¿no? Yo también, buenas tardes a todos. Yo también quiero proponer algunas correcciones Hacer las rondas. Gracias. Consejero Montoya, por favor. Esta no es una ronda, nos habla el presidente, y al respecto me quiero referir a lo que manifiesta el representante del Partido Movimiento Ciudadano. En un principio, cuando iniciamos la instalación de este consejo nuevo, recién nombrado, se estableció que les íbamos a dar los documentos con antelación, precisamente acompañándoselos al citatorio. ¿Cuál argumento establecía el representante del Movimiento Ciudadano que se les tenía que entregar para ese fin? Para tener conocimiento y poder hacer referencia a ese acuerdo con el tiempo necesario para poderlo analizar. En este caso ya se les entregaron los documentos. Ahora dice, quiero tener conocimiento también del contenido de este documento y que se haga la lectura íntegra. Entonces yo no sé a qué jugamos. Si vamos a estar en primer término dándole los documentos en su totalidad y después de que se dé lectura. La garantía de audiencia de ninguna de las formas se le violen y por lo tanto ahí existe la motivación necesaria independientemente a que quien diga que no se está aplicando de manera correcta el reglamento. Yo entiendo que el reglamento se va a protestar al Consejo para omitir la lectura. Y con ello pues pido que si tiene alguna inconformidad, pues para eso existen los medios de impugnación. La democracia así lo dice, no nada más un órgano que emita los acuerdos, sino también un órgano jurisdiccional que pueda determinar si están apegados o no a derecho esas determinaciones. Es cuando. Muchas gracias, señor consejero. Diputado Rosario Mesa, a continuación, por favor. Gracias, señor presidente. Señoras y señores consejeros, con todo respeto, yo creo que estamos, pues sí, no sé, pasando vergüenzas ajenas ante los medios de comunicación, etcétera, en función de no poder hacer la interpretación correcta de un artículo que yo no le veo ningún problema. De manera muy clara dice que cuando los documentos han sido previamente circulados, el Consejo podrá decidir sin debate, es decir, bastará que alguien lo solicite. Yo solicito que se lea el acta completa, se somete a consideración y se decide sin debate, y de los documentos, si se les da lectura íntegra o no. No debe haber ni siquiera debate.
simple y sencillamente, pero sí es muy claro que dice el Consejo decidirá, podrá decidir sin debate. Con el solo hecho de que un consejero, representante de partido político, del Poder Legislativo o consejero electoral someta a consideración o solicite la lectura íntegra, basta eso y no hay necesidad de un debate, ni siquiera debe justificar su posición para que se someta a consideración y se determine si se da lectura o no. El hecho de obviar la lectura de los documentos previamente circulados es precisamente, pues valga la redundancia, para poder obviar el tiempo y las discusiones en este consejo. El consejero, el integrante de este órgano, que desee discutir, analizar un punto en particular, lo puede hacer una vez que se hayan abierto las rondas de oradores, y que debemos también establecer un orden muy preciso, porque realmente es absurdo que una consejera esté preguntando si ya se abrieron las rondas o no, y debe de quedar muy clara. Precisamente, señor presidente, yo le pediría que al momento de abrir una ronda quede determinantemente claro quiénes solicitaron hacer uso de la palabra en esa ronda, y los que no solicitaron lo podrán hacer ya en la segunda, ya no en la misma primera ronda, y si se anotan, porque quien no se anota en una ronda de oradores no puede hacer uso de la palabra, y aquí todo el mundo hacemos uso de la palabra como queremos, ni siquiera estamos ahorita en ronda de oradores, y todavía bastaría ahorita que algún otro consejero, y concediéndole el derecho que se nos ha concedido a los demás, bastaría que solicitara la palabra para que pudiera hacer uso de ella. Entonces creo yo que en la aplicación del reglamento no debe haber ninguna duda, que se somete a consideración la propuesta de leer íntegramente los documentos sin ningún debate, y si el Consejo determina que no, pues no se hará. Está plenamente garantizado que cada uno de los consejeros, si se circularon a tiempo los documentos, tenemos conocimiento de ellos, y una vez que se inicie con la discusión y análisis de los documentos, cualquiera podrá hacer las objeciones, las correcciones, las observaciones. Pero también les voy a decir algo, es también a lo mejor dentro de su derecho, pero no es bueno ni da una buena imagen que una misma consejera que ya trabajó el proyecto, supongo, así fue, ahorita en este momento esté solicitando hacer correcciones, cuando ustedes tienen reuniones de trabajo previas. Por favor, eso déjenlo para nosotros, pero esto habla pues de una desorganización interna del Consejo. Gracias. Muchas gracias, señor representante. A continuación, le solicitaría a la secretaria precisamente consultar a los consejeros electorales sobre la petición del representante del Movimiento Ciudadano de dar lectura íntegra a este documento. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba la propuesta hecha por el representante del Movimiento Ciudadano en el sentido de que se dé lectura íntegra de los proyectos previamente circulados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 0 votos, consejero presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicitaría a continuación solicitar también se dispense la lectura íntegra y pasar únicamente a los puntos de acuerdo. Señora secretaria, a favor de poner a consideración la propuesta de esta presidencia. Se consulta si se dispensa la lectura íntegra del acuerdo número 3 y pasar únicamente a los puntos de acuerdo. Señoras y señores consejeros, los que estén por la afirmativa, manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Señora secretaria, proceda por favor con los puntos de acuerdo. Acuerdo. Primero, se aprueba la convocatoria y los lineamientos para la designación de los consejeros electorales de los consejos municipales electorales de las vacantes señaladas en el considerando 13 en los términos de los documentos anexos al presente acuerdo y que forman parte integral del mismo. Segundo, se instruye a Secretaría Ejecutiva para que dé cumplimiento, amplia difusión a los documentos aprobados. Tercero, se ratifica a los integrantes de los consejos municipales electorales que tienen vigente su encargo. Cuarto, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Durango, así como en estrados y en la página de internet del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. Es cuanto, consejero presidente.
El acuerdo que se pone a consideración ha sido elaborado incluyendo las inquietudes y los comentarios de los representantes de partidos políticos y de mis compañeros consejeros electorales. Se plasman también opiniones acertadas que en el ejercicio de su función han manifestado con toda oportunidad los titulares de las áreas ejecutivas y directivas del Instituto. Sin menoscabo a la autonomía que por carácter constitucional tenemos, no podemos pasar de largo los lineamientos del Instituto Nacional Electoral que han tenido a bien aprobar, los cuales se ven también reflejados en el acuerdo número 3. A consideración de los presentes, si alguien tiene algún comentario, es el momento de hacerlo. La consejera Mirza Ramírez, el representante del partido duranguense, el señor representante de Acción Nacional, el consejero Román, en primer término se le concede la palabra al señor consejero, el señor representante, perdón, de Movimiento Ciudadano, también se nota la primera ronda, y el señor representante del Poder Legislativo, diputado Rosauro Mesa. Se le concede la palabra a la consejera Mirza Ramírez en primera ronda hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. En esta primera ronda quiero hacer referencia y someter a consideración de los integrantes de este Consejo General un agregado en cuanto al proyecto de acuerdo número 3. En la página 10, en el acuerdo número 3, se señala: se ratifica a los integrantes de los consejos municipales electorales que tienen vigente su cargo. Allí someto a su consideración que agregáramos un fraseo que señale hasta la conclusión por el cual fueron nombrados, para que quede mejor especificado. Ese sería en cuanto al proyecto de acuerdo. Presidente, en cuanto a al proyecto de lineamientos, allí también me gustaría someter a la consideración es una modificación en la hoja 6. En el número 3 se señala: la comisión será la única instancia facultada para presentar a consideración del Consejo General las propuestas, y allí que se señale para integrar los consejos municipales. Sería cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, consejera. Tomamos nota de sus peticiones. A continuación se le concede la palabra al señor representante del partido duranguense en primera ronda hasta por 5 minutos. Sí, señor presidente. El sábado que habíamos estado en la reunión previa a esta reunión, habíamos previsto y habíamos planteado la posibilidad de que dentro de los requisitos de la convocatoria se pusiera que no estaba trabajando en gobierno municipal, una constancia, la cual no veo palpable dentro de los requisitos que se establecieron, y creo que todos estaban de acuerdo en que fuera una parte de los requisitos. Es cuanto. Tomamos nota también de sus comentarios, señor representante. Muchas gracias. A continuación se le concede la palabra al representante del Partido de Acción Nacional en primera ronda hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los aquí presentes. En relación al acuerdo del que estamos haciendo consideraciones, nosotros en el Partido de Acción Nacional hemos sido insistentes en las mesas de aquí del Consejo en las que hemos estado reunidos, en el sentido de que nosotros impulsamos una propuesta para que sean renovados todos los consejos municipales y no únicamente los vacantes o los consejeros que sean vacantes. En este sentido, veo en el acuerdo, en el punto número 11, que se decidió en una reunión llevada a cabo el viernes, donde no estuvimos presentes representantes de los partidos, y es que hubo una reunión el viernes, este viernes pasado, porque hubo una reunión el sábado, ¿verdad? Se dice aquí que se reunieron y tomaron consideraciones jurídicas, se reunieron con el jurídico y con la secretaria ejecutiva, y tomaron la decisión de únicamente emitir la convocatoria en el sentido de renovar los vacantes en los consejos municipales. Mediante una revisión a los lineamientos que emitió el INE y que deben de ser de observancia
total por el Instituto Estatal de Participación Ciudadana. En ningún momento veo yo que mencionen los lineamientos del INE que tengan que ser renovados únicamente las vacantes. Habla de que debe haber una renovación en general, o habla en general de la renovación de los consejos electorales municipales. Además de que hemos estado haciendo consideraciones en el sentido de que los consejeros municipales tienen afinidades a tales o cuales partidos, aunque no aparezcan por ahí en los padrones, o aunque los mismos consejeros no aparezcan elaborando en los ayuntamientos municipales de tal o cual partido, sí tienen ciertas afinidades y lo conoce al 100% la ciudadanía dentro en los municipios. En ese sentido, yo solicitaría que sea objeto de una revisión más firme este acuerdo, y además de que nos apeguemos a lo que dictan los lineamientos del INE. Además también tengo entendido que estos lineamientos que emitió el INE van a ser engrosados al parecer el día de hoy. Entonces están emitiendo un acuerdo basado en los lineamientos que ya emitió el INE, pero que van a ser engrosados. No sabemos cómo vaya a venir ese engrose. En ese sentido, yo sí quiero ser recalcitrante nuevamente en que los consejos municipales deben ser renovados en su totalidad. O sea, todos los consejeros deben ser renovados, porque los lineamientos del INE no mencionan otra cosa, no mencionan únicamente las vacantes, y que debemos de apegarnos a los lineamientos que impartió el INE, y además debemos, creo, esperar el engrose a estos lineamientos que ya emitió el INE. En ese sentido, yo solicitaría que se ponga a consideración del Consejo el que este acuerdo no sea aprobado el día de hoy, que pueda bajarse del orden del día por las consideraciones antes vertidas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor representante. A continuación se le concede la palabra al consejero Fernando Román. En primera ronda hasta por 5 minutos. Buenos días a todos. Yo voy a hacer las siguientes precisiones de la convocatoria. En la parte cuarta, en el segundo párrafo, nos explica que aquellos aspirantes que tengan imposibilidad material de entregar la documentación de manera directa por causa de dispersión geográfica se recibirá de manera electrónica en la cuenta de correo, y en el documento que se les circuló previamente venía un espacio en blanco. Me informan que ya está la cuenta de correo, que sería consejosmunicipales@ypcdgo.org.mx, y quisiera que se tomara consideración de esto. Por otro lado, en la parte cuarta, en el cuadrito que viene, sede, domicilio, recepción, hay un error de dedo en la parte de Durango, en el de domicilio de recepción. Dice calle Litio, sin número, ciudad industrial, Durango, DGGO. También quiero esa parte. Y por el otro lado, en la parte novena, por un error, se establece, dice, todas las notificaciones serán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral. Y entonces pido la precisión para que diga Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Durango. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, consejero Román. A continuación se le concede el uso de la palabra al señor representante del Movimiento Ciudadano, en primera ronda hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Pues estamos, y es muy reiterada mi insistencia como partido, que estamos con un reglamento obsoleto, al punto, y seguimos con lo mismo de que el reglamento y el reglamento y el reglamento, y estamos ante el reglamento pues, del 2000. Ese es el que se nos debe de aplicar. Entonces, le pido, señor presidente, que saque las observaciones pertinentes, porque en cada sesión se las estoy pidiendo, de que cuál es el reglamento que se dirija al asunto que estamos... Ya ese es el reglamento, porque muchos se le defiende, y sin embargo, pues es un reglamento totalmente ilegal. A ver, pues primero le solicito por favor, si es relativo al punto del orden. Por supuesto que es. Usted ahorita hace un momento ya había aceptado que se diera lectura al acta, y sin embargo revocó el acuerdo. Bastaba nada más un grito del señor presidente del Partido Revolucionario Institucional, y de inmediato se doblaron las decisiones. Solicito por favor no hacer alusiones personales. Háganme la buena.
Señores, por favor, respecto a esta sala de sesiones, continúen, por favor, señor representante. Gracias, presidente. Bien, mire usted, en los mismos términos que se expresó el representante del Partido de Acción Nacional, pues nosotros no tenemos ya ninguna confianza ni en este consejo ni en los consejos municipales. Estamos hablando de consejeros municipales que ya pasaron una elección bastante controvertida. Ahí se palpa perfectamente cómo se han desarrollado las elecciones simplemente en el Consejo Municipal de Durango, y quedamos con los mismos consejeros municipales, en nada garantiza. Mucho se ha dicho que porque los tiempos están encima, que por eso la convocatoria no se hace de manera general, sino que se van a dejar a los mismos consejeros. Por supuesto que no hay ningún apartado de la ley que diga que se van a quedar los consejeros municipales y que se tenga que ratificar el cargo. Por el contrario, ustedes aquí en el acuerdo que nos ponen a consideración, en el punto 4, ya están mencionando el acuerdo del 3 de septiembre del año en curso, el acuerdo del INE, el CG 830 de 2015. Desde que iniciamos las sesiones se les dijo, se les repitió y se les sigue repitiendo, pues que el INE y ahí hacemos sus funciones y cuáles son las características que se pretenden para llevar un proceso electoral en todas las legislaturas donde va a haber elecciones. Esto es en las 17 entidades federativas. Sin embargo, apenas así como que de media referencia, sin reconocer que uno les está apuntando y les está diciendo qué es lo que tienen que observar. De nueva cuenta, pues apenas aparece que como que le quieren hacer caso, pero le hacen caso a conveniencia, puesto que la convocatoria es parcial, es únicamente para sustituir a algunos consejeros nada más, pero no la totalidad. Y si ya estamos convocando, pues ¿por qué no hacer la convocatoria general? ¿Por qué constreñirnos nada más a las sustituciones? Esos argumentos de que vamos contra el tiempo, pues ustedes ya sabían que iban contra el tiempo desde que se les nombró, desde las reformas, todo viene, el tiempo viene encima y todo el mundo se ha puesto a trabajar. Los del INE se pusieron a trabajar sin necesidad. ¿Por qué digo sin necesidad? Porque era una facultad de atracción que la podían ejercer, no era una potestad. Sin embargo, lo están ejerciendo y las funciones que a ustedes les están dejando pues ya son mínimas, y dentro de esas funciones mínimas pues les van a hacer la convocatoria para los consejeros municipales. Desde que se nombró al abogado de aquí del Consejo Electoral se les dijo, oigan, aquí está este acuerdo, y no le están haciendo caso, ni siquiera lo leen, ni siquiera tienen la atención. Bueno, pues yo los veo en algunas páginas del internet, llevando cuadernos, llevando oficios, cuando pues aquí hay que trabajar. El sueldo que se les está pagando es enorme, como para que nos digan que por flojera o porque no tuvieron tiempo no van a hacer la convocatoria. Es una convocatoria parcial y totalmente ilegal. Las convocatorias se hacen generales y todo el mundo tiene derecho a participar. Entonces, ¿de qué se parte? De que supuestamente ya se ejerció o se facultó una acción. Entonces no se hubieran ocurrido a los consejeros del proceso electoral pasado, y sin embargo se les despidió y entraron ustedes con unas convocatorias, con esfuerzo. Si se quiere trabajar, pues hay que hacer la convocatoria de inmediato, porque a nosotros, vuelvo a reiterar, a nosotros en nada, no le tenemos nada de confianza a los acuerdos. Vuelvo a repetir, ya nada más porque un partido grita con muchas ganas, entonces vamos a llegar a arreglos con él para que no grite y le vamos a seguir otorgando los mismos consejeros municipales. No estamos de acuerdo y debe de convocarse. ¿Qué se necesita para hacerlo? Tienen incluso horarios. Pues en el proceso electoral no hay horarios, aquí hay que ponernos a trabajar, vamos a dejar sus clases, porque aquí, pues miren qué bonito, vamos a seguir dando clases, vamos a andar en la Escuela de Derecho dando clases, y aquí el consejo abandonado porque tenemos que comer, porque tenemos que dar clases. Pues estamos en un proceso electoral y aquí todos venimos a trabajar. Señor representante, su tiempo se ha agotado. ¿Perdón? Su tiempo se ha agotado. Gracias, señor. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra en primera ronda hasta por 5 minutos al diputado Rosario Mesa. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores consejeros. Primero, hay que dejar claro que las observaciones que hace el representante del Partido de Acción Nacional son en virtud de que no acudió a la reunión y sus dudas que surgen en función de por qué no se determinó tal o cual circunstancia. A todos los partidos políticos se les convocó, aquí vinieron los que quisieron, y muchas de esas dudas le pudieron haber sido aclaradas durante la reunión de trabajo que se celebró el sábado. El hecho de que no haya venido, bueno, pues es una decisión unilateral muy respetable, a lo mejor tenía cosas que hacer y en función de eso dejó de hacer las observaciones o sus aportaciones al proyecto.
Segundo, al momento de hablar de afinidad política, de tratar de referirse como si los consejeros municipales todos tuvieran una afinidad política hacia el Partido Revolucionario Institucional, quiero decirle que se equivoca, pero además no podemos ir más allá de los requisitos que establece la ley. No podemos en un momento dado someter, no sé, a lo mejor a un estudio a través de polígrafo para tratar de identificar qué preferencias políticas o qué afinidad tengan los consejeros. En ese sentido, si los queremos realmente fuera de cualquier afinidad, pues tendríamos que quizá pensar hasta quitarles el derecho al sufragio para que no voten por un partido político. Entonces, en ese sentido, no nos vayamos más allá de lo que establece la ley. El que haya o no personas que tengan un trabajo dentro de la administración pública federal, estatal o municipal, tampoco los debe limitar a ninguna persona para participar. No es un espacio para desempleados el espacio que se abre al momento de generar una convocatoria para los consejeros municipales. Entonces, en ese sentido, y la renovación total implicaría también el vulnerar los derechos de quienes fueron, con un procedimiento, nos guste o no, perfectible o no en su momento, fueron nombrados como consejeros por un periodo establecido legalmente, y en ese sentido también el hecho de renovar, pudiéramos enfrentar como autoridad electoral una serie de recursos a través de los derechos que les corresponden a los consejeros electorales que no han concluido su periodo. Por lo tanto, creo yo que es válida la convocatoria parcial para reintegrar de manera general y de manera completa los municipios, los consejos municipales, pero además hay que dejar claro, no significa, quienes piensan y dicen que esto significa una ventaja para el Partido Revolucionario Institucional, están totalmente equivocados. No recordemos que los procedimientos para la designación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, la ubicación de las mesas directivas de casilla, ni siquiera va a ser competencia de este órgano electoral, va a ser prácticamente competencia del Instituto Nacional Electoral. Entonces, yo no sé dónde está la desconfianza a los funcionarios de los consejos municipales electorales, a sus consejeros, si en un momento dado esto está muy esquematizado, lo hemos dicho, no le significa ventaja o desventaja a ningún partido político, pero ha sido prácticamente una actitud caprichosa de algunos partidos políticos el hecho de querer sacar a todos los consejeros de los consejos municipales electorales, cuando no tendrán, aunque hubiese, suponiendo sin conceder, la posibilidad o la inquietud de favorecer a determinado partido político, pues obviamente que no lo pudieran hacer. En ese sentido, nosotros tenemos que apegarnos a la legalidad, a los requisitos que establece la ley, y en ese sentido creo yo que se está respetando desde el momento en que se respetan los derechos de quienes no han vencido sus periodos legales y les corresponde desempeñar la función como consejeros municipales electorales. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, señor representante. Consultar a los presentes si está suficientemente discutido el tema o si será necesario aperturar una segunda ronda. Así, el señor representante del Partido Acción Nacional, consejero Montoya, el representante del Partido Revolucionario Institucional. ¿Alguien más en segunda ronda? Señor representante del Movimiento Ciudadano, señor representante del Poder Legislativo, Rosario Mesa. ¿Alguien más? Muy bien, aperturamos la segunda ronda y se le concede el uso de la palabra al señor representante del Partido Acción Nacional hasta por 3 minutos. Sí, muchas gracias, señor presidente. La reunión a la que yo mencionaba fue el viernes y se menciona en el acuerdo, en el punto número 11, donde no estuvieron convocados los partidos políticos, los representantes, y fue ahí donde se aprobó por votación económica, como se menciona en el mismo punto número 11, que se hiciera una convocatoria parcial. Yo no mencioné, el señor representante del PRI no mencioné en ningún momento ningún partido político que fueran afines a tal o cual partido. He sido insistente en ese sentido, pero no menciono para nada al Partido Revolucionario Institucional. Ese lo mencionó usted, señor representante.
Yo también considero que hay que abocarnos a lo que mencionan los lineamientos, y eso es cierto, hay que abocarnos a la legalidad, a lo que menciona la ley, y los lineamientos están hechos y aprobados por el INE conforme a la ley, y en ningún momento los lineamientos que emitió el INE mencionan que deba ser parcial este proceso de selección. Aquí también hubo un procedimiento para elegir estos consejeros estatales, un proceso de selección muy difícil, muy arduo, en el que también los consejeros que estaban anteriormente tuvieron su derecho, y así lo hicieron la mayoría de los consejeros, de presentar también su solicitud, de hacer sus exámenes, y no resultaron aprobados. Esto dio como resultado el que tengamos un consejo que la ciudadanía confía plenamente en que sea 100% ciudadano. En ese mismo sentido, considero yo que los consejos municipales deben ser renovados, y no se les niega el derecho a los consejeros que actualmente están fungiendo de que presenten también su solicitud y que sean también auscultados de la misma manera, y así le estamos dando un mensaje a la población, a la ciudadanía, que es a quien al final de cuentas nos debemos todos, de que por primera vez estamos ante consejos electorales municipales y el estatal 100% ciudadanos. Esa es la manera de responderle a la población, y ese es un reclamo muy fuerte de la población. En ese sentido, reitero mi solicitud del Partido Acción Nacional de que se baje del orden del día la aprobación de este acuerdo para una más exhaustiva revisión. Claro, hay premura del tiempo, pero pues la revisión se puede hacer a la brevedad, y sobre todo siempre apegándose a los lineamientos que dictó el INE, además de que estos lineamientos serán engrosados. También tenemos que esperar cómo viene ese engrose. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, señor representante. Se le concede el uso de la palabra en segunda ronda, hasta por 3 minutos, al consejero Montoya. Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de ser muy breve. El lineamiento aprobado por el Consejo General del INE en la fecha constitucional, dentro del apartado que corresponde a los considerandos, establece una situación muy especial para los consejeros, para el presidente de los consejos municipales, en el sentido de que serán respetados los derechos que fueron adquiridos con anterioridad a la reforma electoral del año 2014. Nosotros, cuando aceptamos el cargo y protestamos desempeñar lo que cabalmente, nos comprometimos a que todas nuestras actuaciones se sujeten al principio de legalidad, al igual que los consejeros generales del Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, cuando emiten los lineamientos, la parte considerativa no fue modificada. Efectivamente se va a hacer un engrose, pero con respecto a otros temas distintos a esa parte considerativa. Por lo tanto, pues, nosotros tenemos que sujetarnos a esos lineamientos, atendiendo el principio de legalidad, respetando los derechos adquiridos de todos esos funcionarios municipales, de los consejos de cada uno de los ayuntamientos de aquí del Estado. Por lo tanto, pues, contrario a lo que refiere los representantes del Partido Acción Nacional y del Partido Movimiento Ciudadano, sí está expresamente establecido que respetemos el nombramiento que se les dio con anterioridad a esos funcionarios. Y por lo tanto, pues, este Consejo General del Instituto Electoral y de Participación del Estado de Durango, ninguna violación al principio de legalidad hará en el caso de que se pronuncie a favor del proyecto que se nos ha puesto a consideración. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. A continuación se le concede el uso de la palabra al señor representante del Partido Revolucionario Institucional, en segunda ronda, hasta por 3 minutos. Gracias, muy amable. Nada más para comentar así rápidamente. Fue muy discutido este sábado lo que comentaba el señor consejero en relación a los derechos adquiridos. Pero para hacer énfasis en que en el Partido de Revolución Institucional no estamos casados con la idea de que se mantengan, que se respeten los derechos que tuvieron los consejeros con anterioridad, pero no es voluntad del PRI ni defensa única el hecho de decir que se mantengan y se mantengan y se mantengan, ¿no? Nosotros generaremos la propuesta en base a nuestros candidatos y no a la gente que esté en un consejo. El voto es ciudadano y será respetado por la autoridad, pero conforme se ejerce, y no por el debate de que se mantengan o no se mantengan los consejeros. Era, como bien se dijo en
antes de que saliera el acuerdo por parte de ustedes, el respetar los derechos adquiridos. Y en el PRI no estamos casados con la idea de la manutención. Que hubiera que hacer alguna renovación por alguna observación válida por parte de los representantes de los organismos políticos, de los institutos políticos, pues será tomado en cuenta. Pero no es por parte de la institución en ese sentido. Nosotros le apostamos a las propuestas como instituto y a los candidatos que presentaremos. Muchas gracias, señor representante. A continuación se le concede el uso de la palabra al señor representante del Movimiento Ciudadano. En segunda ronda hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Mucho se ha reiterado sobre la adquisición de derechos. Sin embargo, no se dice cuál adquisición de derechos. Si tomamos en cuenta los acuerdos del Consejo Estatal Electoral, antes así se denominaba, pues ahí se parte, como ahorita hizo la observación la consejera Mirza, de cuál es el periodo que tienen los consejeros. Y ahí se dijo con mucha claridad para cuál proceso electoral o para cuáles procesos electorales estaban designados. No es un cargo a perpetua como para decir que adquirieron derechos. Y máxime si existen ya lineamientos. Aquí el argumento doctoral de ustedes es que van contra el tiempo, no tanto de los derechos adquiridos, porque pues, no hay ningún derecho adquirido. Muy bien, en el caso de los que hemos estado en los consejos municipales, hemos visto la tremenda confusión que existe el día de la jornada electoral y lo difícil que es un consejo municipal. Incluso es más difícil que aquí, porque ahí hay que partir de que ellos son los que están percibiendo y ahí se está trabajando con los supervisores y con los capacitadores electorales. De los pocos son los que aquí han tenido un proceso electoral municipal o han estado en consejos municipales electorales. Y si vemos en las jornadas electorales, pues vemos que siempre es un tremendo tumulto de recepción de paquetes electorales, y ahí mismo están los acuerdos, están con las comisiones instaladas de manera permanente, al mismo tiempo sincronizados con el Consejo Estatal General, y hay incluso las condiciones del tiempo normalmente son de lluvia, no se alcanza a recepcionar los paquetes con la debida anticipación porque se tienen que contratar todos, y es muy difícil para un consejero presidente. Para usted ya tiene al tanto la importancia de la dirigencia de un Consejo Estatal Electoral en cuanto a la aplicación del reglamento, a la aplicación y dirección. Cuando sujetamos al presidente anterior del Consejo Municipal, pues nosotros lo vivimos, nosotros lo conocimos, y la verdad, con mucho respeto, sí está capacitado como consejero, pero no como consejero presidente. Entonces, ese sí es un punto toral que va a ser primordial, porque son las elecciones aquí en la capital, para que se termine con mucha claridad quién va a ser el... ¿Me va a interrumpir? Perdón. Para que se viera con mucha importancia quién va a ser el consejero presidente. Y cuando menos en el Durango, sí deseamos que se haga una consulta bien y se les haga el examen tal y como dice el Partido Acción Nacional. Aquí, por ejemplo, pues estamos aplicando un reglamento obsoleto. ¿Qué reglamento van a aplicar ahí en los consejos municipales? Si la doctora Valle sigue sin trabajar, entonces pues, ¿ahí qué reglamentos? Sí, señor presidente, gracias. Gracias. A continuación se concede el uso de la palabra en segunda ronda hasta por 3 minutos al diputado Rosauro Mesa. Voy a declinar mi participación. Muchas gracias, señor representante. Sí, bueno, en virtud de que se han agotado los comentarios, le solicito a la Secretaría someter a votación el acuerdo número 3 con los comentarios, correcciones y añadidos solicitados. Señor presidente. Se han agotado las rondas de participación, señor. Yo hice una solicitud en mi participación únicamente en el sentido de que se someta también a consideración. Entonces, a continuación, le solicitaría a la Secretaria someter a votación del Consejo, en primer lugar, la propuesta del señor representante de Acción Nacional. De la consejera Mirza también hicieron las propuestas allí. De hecho, ya van en los añadidos, señor. Vamos a poner a consideración primero A ver, por favor, señor secretario. Con su permiso, señor presidente. Bueno, aquí se virtieron varias propuestas en el mismo sentido, por lo cual me permito poner a consideración
La primera fue en el sentido de hacer correcciones a los documentos previamente circulados, y la segunda, la propuesta, el que se ha bajado del día de hoy el punto número 5 del orden del día. ¿Sí? Nada más que esa propuesta está fuera del procedimiento ya, esa tuvo que haber sido al inicio. Él puede solicitar que no se apruebe, pero ya que se saque, no. De cualquier forma lo vamos a someter a aprobación como una atención al señor representante. Continúe por favor, señora secretaria. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba la propuesta realizada por los consejeros Mirza y el consejero Román, así como el representante del partido duranguense, en el sentido de hacer las correcciones a los documentos previamente señalados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Seis votos a favor, 1 en contra. Muy bien, señora secretaria, continúe con la siguiente consulta, por favor. El segundo punto de... Una moción nada más. ¿El voto fue en contra? Yo no vi que se votara en contra, ¿eh? No, fue a favor. No, hubo 6 votos a favor. Faltó uno, yo no vi en qué sentido se dio. Tiene que tomar los votos. Tome los votos, tome el voto por en contra, por favor. Electorales, se consulta si los que estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Un voto. Señor presidente. Sí, señor consejero. Es que la forma de tomar la votación me parece un poco inadecuada, debido a que se somete a nuestra votación 3 puntos que en sí mismos pueden ser por una parte votados a favor y por otra parte en contra. Aclaro mi voto, si me lo permite. El reglamento tal vez no lo permite, pero tenemos que hacer algo para organizar estas cosas. Ya no podemos estar debatiendo y haciendo cosas que, en vez de enriquecer el diálogo, confunden el esquema democrático que buscamos. Creo que se está tomando esto en una situación hasta desagradable. Entonces, me parece que la forma adecuada para someter a votación estas 3 propuestas debe ser en lo individual. La propuesta de la consejera Mirza, la propuesta del consejero Román y la propuesta del señor representante del partido duranguense. Yo voto en contra en relación a la propuesta de la consejera Mirza, simplemente una cuestión de lógica. Creo que no es factible engrosar o parafrasear el tercer punto de acuerdo del proyecto, debido a que es una consecuencia lógica de que si se la ratifica a los consejeros municipales que se encuentran en su cargo, pues lógico es que lo van a hacer hasta que termine el mismo, por una parte. Por otro lado, en cuanto a la segunda parte de la propuesta de la misma consejera, yo sí estoy de acuerdo en que se modifique el lineamiento, porque es una facultad de nosotros el hacer los ajustes para que se dé de la mejor manera la integración de los consejos municipales. En cuanto a la propuesta del señor representante del Partido Verde, Partido Duranguense, yo no estoy de acuerdo porque establecer en el acuerdo e incluso solicitar constancias de que algunos consejeros municipales trabajan o no en alguna dependencia del gobierno, particularmente en algún municipio, me parece que está fuera de nuestras facultades y no sería un requisito para que puedan seguir en el encargo. El requisito fundamental para que alguien pueda permanecer en su encargo es precisamente que ya tiene un nombramiento. Si tiene un nombramiento, no podemos revocarles dicha prerrogativa ciudadana en virtud de que se trata de un derecho político electoral adquirido. Hay pronunciamientos en sentido contrario
a efecto... Señor consejero, sí. Existe una moción de la consejera Mirza Ramírez. Permítame, permítame por favor, señor representante. Permítame por favor, señor. Le solicito guardar el orden debido en esta mesa de sesiones, por favor. Perdón, señor consejero, culmine con su intervención para que le haga la moción la consejera Mirza, por favor. Sí, gracias, presidente, porque lo que estoy haciendo es razonar mi voto, o el sentido de lo que yo he expresado en la votación. Entonces, el solicitar o agregarle un requisito a los consejeros que cuentan con nombramiento me parece que no es adecuado y estaría fuera de toda legalidad. Por eso no estoy a favor de que se incluya esa situación que propone el señor representante del partido Duranguense. Y por último, en cuanto a la propuesta del consejero Román, me parece adecuado que se hagan las precisiones que señala, puesto que efectivamente había un espacio en blanco esperando una cuestión técnica que ya se solventó y me parece adecuado que se agregue. Y la corrección de error de redacción del Instituto Nacional Electoral, por lo que aquí corresponde a este instituto, me parece adecuado. Esos errores me parece que son mínimos y me parece oportuno que resaltemos, reconozcamos el trabajo de todo el personal de aquí del instituto, de cada una de las áreas de la Secretaría Ejecutiva, de la Contadora y de la Secretaría Técnica, de todos, puedo mencionarlos. La verdad es que son personas muy capaces, muy profesionales, que están haciendo bien su trabajo. Son ajustes que se pueden subsanar y que no ameritan mayor problema, y por eso yo estoy a favor de que se hagan esas correcciones. Es cuanto. Muchas gracias, señor consejero. Señor representante del partido Duranguense, ¿es moción, señor? Sí, voy a aclarar. Entonces, primero hacemos la moción de la consejera Mirza y enseguida... Primero pedí la palabra yo, señor. La había solicitado ella primero. No, yo se lo pedí antes cuando estaba hablando, no quise interrumpir y no tener la mala educación de hablar. Muchas gracias, señor. Le concedemos el uso de la palabra a la consejera Mirza en moción por 2 minutos, por favor. Únicamente para invitar al consejero Francisco Javier a que hagamos uso de la facultad que tenemos para emitir nuestros votos particulares, nuestros votos razonados, de conformidad con el reglamento, de las cuestiones que ya se han tomado en votación, presidente. Es cuanto. Muchas gracias. A continuación, ahora sí, el representante del partido Duranguense, por favor. Sí, señor. Bueno, yo no sé si el señor consejero no está al pendiente de la sesión o está fuera o está pensando en esta situación. Quedó muy claro que los consejeros, porque quedamos desde el sábado, que tenían adquiridos sus derechos y que inclusive iban a continuar en el cargo. De eso nosotros ya no hablamos ni estamos viendo. Yo hice mi manifestación en el sentido de la convocatoria, los nuevos, no de los que ya se encuentran trabajando. Entonces creo que tenemos que aclarar muy sentido de que no estamos hablando de los consejeros que van a continuar en su encargo, que le estamos respetando sus derechos, no se lo estamos violentando, ¿sí? Sino está hablando de lo que habíamos propuesto para que fuera incluido en la convocatoria de los nuevos consejeros, ¿sí? Entonces yo siento que se tiene que ubicar un poquito el consejero de qué tema estamos hablando y no confundir de los 2 escenarios que fueron planteados el sábado. Ahora, con relación, y a qué se me dio el uso de la palabra, claramente ustedes han estado manejando que tuvieron una reunión de trabajo el día 9 de octubre, cuando la reunión de trabajo fue, se supone que el sábado. Entonces, o una de dos, o ustedes siguen trabajando en lo oscurito, o a nosotros nomás nos están tapando el ojo ahí tranquilamente, o está mal el error de la redacción del punto número 11 de su acuerdo. ¿Es cuánto, señor? Muchas gracias, señor representante. Comentarios más. Nada más por una moción de procedimiento. Sí, señor. Sigo yo. Bueno, adelante. ¿Qué va? No, adelante. ¿Va a hacer uso de moción, señor? Sí, señor. ¿Con qué objeto? Bien, con la voz, señor. ¿Con qué? ¿Cuál es el motivo? El motivo de su... El motivo es precisamente en cuanto a la precisión que hace el señor consejero referente al voto razonado y a la toma de votación que hace la señora presidenta. Adelante. Mire, en relación al reglamento tiene razón y es confuso, y así lo estamos advirtiendo nosotros, que cómo se está tomando la votación.
Precisamente lo que está haciendo el consejero es tratar de aclarar lo que confusamente se interpretó. No es la forma, de acuerdo al reglamento, de pedir la votación. Y esto genera muchísima confusión, por lo siguiente. No se pueden decir, voy a tomar las 4 propuestas en consideración y vamos a votarlas. Pues exactamente esto confunde. ¿Qué dice el reglamento? ¿Cómo habla del voto razonado? Pues si tenemos un reglamento obsoleto y queremos aclararlos. Ahora bien, todo el mundo habla del tremendo reglamento y sin embargo no vemos nuestro derecho de expresión y nuestra libertad de aclarar las cosas. Si bien es cierto, el señor consejero ya se le había pasado su término, ya había votado, luego se regresa por moción de procedimiento y dice en qué término se aclara. Y luego vuelve a aclarar la consejera mixta y seguimos aclarando y aclarando y aclarando, y total que el reglamento no se respeta. Y el reglamento, ¿cuál es el reglamento que se está aplicando, señor presidente? Se lo he preguntado muchas veces. Y usted permite que yo en cada sesión le esté preguntando cuál reglamento se aplica y que por qué no lo publican y por qué no lo dan a conocer. Y esto sigue y es continuo. Y esto ha originado, en base a que no tenemos un reglamento, ¿por qué no compartir un reglamento y expresar con claridad los tiempos, las formas? ¿Cuál es la moción del procedimiento? Porque es constante las interrupciones de la señora ministra. Muy constante, nos interrumpe y muy constante. Usted le da y nos deja a nosotros sin nada siempre. Entonces, concluyo. Hay que respetar el reglamento y ya désenos el reglamento, porque en base a qué y cómo se van a razonar los votos, cómo vamos a estar interrumpiendo. Se habla de moción de procedimiento, quién y cómo puede interrumpir y a qué horas puede interrumpir. Entonces, y el reglamento se acuerda a conveniencia. Lo que hizo el señor presidente es totalmente legal de acuerdo al reglamento, lo que hizo el señor consejero. Sin embargo, se le permitió hablar, pues precisamente para aclarar. Entonces, se nos va a permitir aclarar cuantas veces queramos. O sea, por ejemplo, ahorita, en un momento más, el representante del PRI va a pedir la moción y les va a volver a aclarar lo mismo. Y esto sigue igual, es una confusión, es una tremenda. Señor representante, su tiempo se ha agotado. Gracias, señor presidente. Se le concede el uso de la voz en moción de procedimiento al señor representante del Poder Legislativo, Rosauro Mesa. Gracias, señor presidente. Nada más para confirmar y ratificar lo que he dicho. Cada una de las propuestas que surjan para las modificaciones, para cualquier corrección que proponga algún miembro del Consejo, tendrá que someterse en lo individual, pedirle que en lo subsecuente así sea. Independientemente de que estemos de acuerdo o no con la posición del partido duranguense, bueno, pues no podemos aspirar a que una persona deje su empleo para aspirar a ser consejero. Pero yo voy un poquito más allá, de veras lo hago con todo respeto para los señores consejeros. Ustedes trabajan estos proyectos, supongo deben de trabajarlos, deben de reunirse para analizarlos. Genera realmente confusión, distracción, pérdida de tiempo el que hagan sus observaciones intrascendentes, la verdad, y que estén discutiendo aquí si es trascendente o no es trascendente el hecho de que se establezca que hasta el término de su periodo. Eso lo deberían de haber hecho, con todo respeto. Una vez que se presente un acuerdo, debe haber cuando menos la observación. Yo, en el sentido yo espero no se someta a votación la propuesta del representante del Partido de Acción Nacional, sino tendré que hacer una moción de procedimiento, porque el momento procedimental ya pasó. Él puede manifestarse en contra del convenio, del acuerdo, él puede manifestar que debe de votarse en contra, conminar, razonar, debatir con los señores consejeros para que puedan razonar su voto y quizá votarlo en contra y desechar ese proyecto de acuerdo. Pero no es el momento para solicitar su exclusión prácticamente para poder devolverse y corregirse en un momento dado. ¿Se aprueba o no se aprueba? Podrá haber modificaciones, sí, pero el momento procedimental, tal y como él lo solicita, ya pasó. Gracias. Muchas gracias, señor representante. Sí comentar que efectivamente ya no es el momento procedimental adecuado. Sin embargo, lo vamos a someter a votación para dar mayor claridad respecto a esta situación. Le solicito a la Secretaría, por favor, ¿va a hacer moción? Sí, señor presidente. Nada más recordar que el señor representante del PRI así solicitó exactamente que se bajara del punto del orden del día el cronograma del punto número 2. Sí, muchas gracias, señores. A ver, vamos a continuar con nuestra sesión. Le solicitaría a la secretaria poner en consideración de este consejo la propuesta del señor representante de Acción Nacional. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba la propuesta realizada por el representante del Partido Acción Nacional en el sentido de que no se ha aprobado el día de hoy el punto número 5 y se ha bajado del orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano.
0 votos. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicitaría que continuara, por favor, con la siguiente propuesta que se nos hizo, lo que se la sometiera a votación, por favor. Perdón, ya estaba aprobada. Vamos a aprobar el acuerdo. Nada más hacer un comentario respecto de precisamente que en el acuerdo pues ya está, se van a añadir precisamente los comentarios, correcciones y añadidos solicitados por este consejo. Entonces le solicitaría por favor a la Secretaría someter a votación el acuerdo número 3. Se consulta si se aprueba el acuerdo número 3, por el que se aprueban la convocatoria y los lineamientos para la designación de los consejeros electorales de los consejos municipales electorales. Señoras y señores consejeros, los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señora secretaria. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Consejero presidente, el siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión. Siendo las 12 horas con 17 minutos, se declara clausurada la sesión extraordinaria número 5 del Consejo General. Muchas gracias.